País. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Primero que todo, preguntarle respecto a las personas que habrían resultado heridas. ¿Cuál es la información que usted posee al respecto? Bueno, están ahí más o menos deben ser entre 5 o más personas que están heridas con arma blanca, una persona grave que está en el hospital y después hay como 90 personas detenidas. De los incidentes que se produjeron. ¿Se sabe si estas 90 personas detenidas son todas chilenas o también habría argentinos? ¿Hay alguna claridad de cuántos chilenos podrían estar detenidos, embajador? En este momento no le podría dar esa información. Yo me estoy preparando para ir a ver a los detenidos y sobre todo a las personas que están en el hospital. Sí, de hecho el presidente de la República a través de su cuenta de X señaló que en coordinación con usted van a, por supuesto, primero conocer el estado de salud de las personas que se encuentran heridas, pero también velar porque se cumplan todas las garantías procesales judiciales en el caso de las personas que se encuentran detenidas. Cuéntenos un poco cuáles van a ser las gestiones que va a tener que usted realizar dentro de las próximas horas. Yo estoy por partir ahora justamente ahí a la comisaría, pero sobre todo al hospital para ver las personas heridas junto con Azul y con el agregado de Carabineros. Ahora, normalmente las personas que están detenidas siempre son puestas en libertad al más tardar al día siguiente. Eso ha pasado en otros casos, salvo que los imputen de haber participado en algún delito. Sí, de hecho estamos viendo, embajador, en pantalla, vamos a revisarlo ahora, el tuit que hace pocos minutos atrás escribió el presidente de la República en lo que señala que le ha encargado a nuestro embajador de Argentina, José Antonio Viragay, usted mismo, que se dirija personalmente tanto a la comisaría donde están los detenidos, los hinchas de la U, como al hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Usted nos decía que lo más probable es que los detenidos queden en libertad dentro de las próximas horas, porque yo imagino que en este caso muchos de estos incidentes probablemente van a ser procesados como incidentes menores, pero usted nos señalaba que en el caso de las personas que se encuentran heridas hay al menos uno que se encuentra grave, ¿no? Sabes que hubo incidentes en Rosario. Sí. Sí, así es. Ahora, cuando vienen los equipos de fútbol, se toman todos los resguardos con las policías desde antes, por parte de la cónsul y por parte de Carabineros de Chile, y en este caso lo que sucedió es que hubo, parece, varios partidos al mismo tiempo, y quizás hubo una mala ubicación de la barra en altura, pero eso no es justificación para que se hayan producido los incidentes que se produjeron. Embajador, esta persona que cae desde la altura es la persona que informó usted hace unos minutos que ingresó al quirófano, o se trataría de este hombre de 32 años que fue apuñalado? Eso es, la persona apuñalada. Sí. La persona apuñalada. ¿Se sabe en qué contexto ocurre este apuñalamiento? Tenemos entendido que es cuando salen del estadio. No tengo más información que la que le estoy dando y por eso me voy dirigiendo justo ahora a los lugares. Sí, sabemos que, por supuesto, usted va a ser uno de los primeros también en recibir la información. De hecho, el presidente nos decía que ya se contactó con usted hace pocos minutos y usted va ahora hacia la comisaría. Nos decía usted que lo más probable es que la mayoría de estas personas queden en libertad dentro de las próximas horas. Si se llega a comprobar que algunas de estas personas son las responsables de las heridas que sufrieron los hinchas que se encuentran graves, yo me imagino que en ese caso deberán quedar detenidos. ¿Pasan algún tipo de control de detención? Evidente, como ocurre en cualquier país, digamos, en ese caso, así es. Si la persona es imputada, tiene que haber un procedimiento judicial. Pero no hay que ponerse, digamos, el parche ante la herida. Vamos a ver lo que hay y según eso informaremos. Embajador, disculpe, ¿sabe usted cuántas personas en total, además de estos 5, son ellos todos adultos? ¿Hay algún adolescente entre las personas heridas? No tengo más información que la que le he dicho, que es la que me informa nuestro agregado de Carabineros y nuestra cónsul general, que estaban en el estadio todo el tiempo. Ellos se encuentran allá en este minuto, me imagino, ¿no? Todavía sí, esperando, digamos, que puedan ser retirados de ahí junto con
la directiva del club y después también los jugadores. Embajador, usted nos decía que va ahora hasta la comisaría, me imagino que va a ir en compañía de funcionarios consulares. El trabajo que se va a realizar ahí es de catastrar a las personas, conocer sus nombres, sus identidades. Claro, y averiguar cuál es el procedimiento, cuáles son las imputaciones y cuándo pueden salir. Ahora, ¿el consulado también está en condiciones de prestar asistencia judicial a estas personas o no? Así es, sí. Eso lo hacemos cuando si hay algún hecho grave y siempre se hace eso. Bien, embajador, bueno, le queremos... Gracias. Sí, le queremos agradecer. Ya. Manténgase en contacto, eso sí, con nosotros. Vamos ahora a establecer y a sumar también a Rodrigo Vera a nuestra transmisión para que nos cuente también qué es cuál es la información que han conocido ustedes respecto a la suspensión. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Belino. Sí, mira, voy a contar. En este minuto acabo de ingresar de vuelta al lugar donde estoy alojado en Buenos Aires. Estuve en el estadio. Estuve hasta hace pocos instantes en la cancha misma donde ocurrió todo. Estaba para la transmisión de D-Sport, de DirecTV, que es el propietario de los derechos de la Copa Sudamericana. Sí. Por lo tanto, bueno, tenemos varias cosas que comentar a propósito de lo ocurrido. Yo me alcancé a venir, me sacaron en un móvil la gente de la producción, seguía todo muy tenso. Ojo, ya no quedaba gente en el estadio, pero había mucha tensión en los alrededores todavía del estadio. El bus de la Universidad de Chile estaba destruido, es lo que alcanzamos a ver, sí. Tenía absolutamente todos los vidrios quebrados y el plantel todavía no estaba en condiciones de salir. De esto que te estoy contando estoy hablando hace exactamente 10 minutos. Rodrigo, ¿tú pudiste ver a estas personas que estaban detenidas allí en el lugar? Veíamos que muchos de ellos eran adolescentes. No sé si tuviste la oportunidad de verlos a ellos también. No. Lo que pasa es que, a ver, podemos relatar varias cosas. Eso queda detrás donde estaban esas imágenes que han circulado, sí, con los detenidos. Eso, cierto, los toma la policía una vez que salen del estadio por el lado de atrás de la tribuna donde estaba ubicada la gente de la Universidad de Chile, donde fueron los principales incidentes, porque no fueron los únicos incidentes. A ver, nosotros mismos, la gente que estábamos trabajando para la transmisión, en algún minuto también se corrieron muchísimos riesgos porque hubo invasión del terreno de juego. Yo, la verdad, como he estado hasta hace pocos minutos en el estadio, tampoco tengo la magnitud de todo lo que ha circulado. No sé cuánto se ha visto de lo que ocurrió, pero sí te puedo contar que hubo una invasión al terreno de juego cuando el partido ya estaba cancelado y evidentemente también con mucho miedo, esa es la verdad, de los chilenos que estaban en el campo de juego trabajando, porque vino una redada contra los hinchas de la Universidad de Chile o contra cualquier chileno. Entonces, también ahí fue muy crítico salir desde la cancha. Nosotros y otros colegas intentamos ir hasta la zona de vestuario. Y la zona de vestuario estaba cerrada porque estaban saliendo los jugadores de Independiente a buscar a sus familiares para protegerlo. Y bueno, evidentemente fue un caos. Yo no recuerdo, Abelino, un caos de este nivel, una tragedia de este nivel también que haya involucrado a tanta gente, porque uno no puede quedarse con lo ocurrido solo en la tribuna, que es donde están los principales desmanes y donde están los principales actos de violencia. Pero esto también después se vino hacia el campo de juego, incluso a la tribuna contraria de donde están circulando las imágenes también hubo incidentes que en este minuto para mí es imposible dilucidar por qué. No me imagino hinchas de la U habiendo dado la vuelta para confrontarse con la gente Independiente, pero ese caos del lado contrario de la tribuna, de lo más grave, insisto, también generó un segundo caos, si quieres llamarlo así, de la invasión a la cancha. Sí, Rodrigo, nos dicen también que en algún minuto se habría generado una especie de estampida humana, donde también habrían resultado heridas algunas personas, y también nos dicen que hubo enfrentamientos entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile cuando se abren las puertas para que finalmente la gente pudiera salir del estadio producto de estos incidentes y el lanzamiento de piedras. En ese minuto fue cuando ustedes, por ejemplo, los trabajadores de la prensa, temieron también por su seguridad. O sea, sin duda, hubo mucho temor. Tampoco éramos tantos los que estábamos en el terreno de juego, porque canales con derechos televisivos son solamente dos, ESPN y DirecTV Sports. Y por lo tanto no éramos muchos los chilenos tampoco que estábamos en el terreno de juego. Pero cuando se provocan los últimos desmanes, que son los que se ven como
como grandes, que son en la tribuna contraria a la de los más graves, la gente empieza a saltar, los hinchas, muchos barras bravas saltaron al terreno de juego, se inunda la cancha y esto es lo que ocurre y lo que provoca gran parte de caos en otras partes del mundo histórico, y que acá por suerte no terminó así, al menos en ese aspecto, que es cuando viene la invasión al terreno de juego, se cierran los accesos, tú no tienes hacia dónde arrancar. Nosotros no pudimos arrancar hacia Camarines, a mí lo que se me vino a la cabeza fue arrancar y meternos con los colegas chilenos al camarín de la Universidad de Chile, pero como explico, ya habían cerrado los camarines y era al revés, los jugadores de Independiente estaban saliendo a proteger a sus familiares que sabían que estaban en medio de involucrados en medio de esto también. Y se cerraron los accesos, por ejemplo, para ir hacia los móviles de televisión, que es lo que finalmente sí pudimos hacer de manera muy angustiosa, diría yo. Pero bueno, pero el foco no está ahí. Estoy simplemente, Avelino, relatando uno de muchos episodios. Lo principal para mí, en mi primera mirada, ¿no? Porque tampoco he visto tanto a través de redes, estuve ahí in situ, pero cuando uno está en el estadio, también esto es bueno explicarlo para la gente que no está viendo, uno en términos generales tiene la visión de todo, pero también está ciego, porque colapsan las líneas celulares, ¿cierto? Y colapsan también incluso los wifi que te propone la propia organización. Entonces es muy difícil tener la percepción de todo lo que ustedes han visto. Uno tiene la percepción, sí, de lo que vivimos ahí. Y para mí hay un hecho que es clave hoy día, que es esencial, y que yo no lo había visto a nivel de Copa Conmebol, Sudamericana, Libertadores, lo que ustedes quieran, que no hubo un colchón para los hinchas, los barras de la Universidad de Chile, todos sus barristas, los buenos, los malos, los delincuentes, los narcos, todo, para todo. Para todo el grupo de Universidad de Chile no hubo colchones de seguridad. No había dentro del estadio ni un colchón policial, que es lo que ocurre en todos los estadios, cercados por cada lado, ni tampoco había un colchón de alambrado o de rejas, como estamos acostumbrados en Sudamérica. ¿Esto por qué? Porque en esa zona donde se ubicó la barra de la Universidad de Chile, hoy día no van en el fútbol argentino, y este dato es súper relevante, ya no hay hinchas visitantes. Por lo tanto, lo que antiguamente eran cordones de seguridad hechos, ciertos fabricados, ya no existen. Entonces, ya no existía eso. Y en segundo lugar, eso tampoco fue reemplazado por efectivos policiales. Y si eso fuera poco, la organización dejó a la barra de la Universidad de Chile por sobre una de Independiente, 2 bandejones. Entonces, en términos de logística, de organización, yo, y esto es una opinión personal, creo que se empujó a la catástrofe que finalmente terminó ocurriendo. De hecho, eso mismo te iba a preguntar, porque eso es lo que más llama la atención en la organización, el que se haya instalado a los hinchas de la Universidad de Chile, conociendo además también la violencia que lamentablemente estos individuos siempre traen a los encuentros deportivos, en un sector en el que tenían fácil acceso a los hinchas de Independiente, y de hecho, apenas se percataron de esto, comienzan a lanzar estos proyectiles. Tengo entendido que todo comienza con la destrucción de un baño, desde allí es de donde sacan estos bloques de cemento que comienzan a lanzar, y posterior a esto se comienzan a destruir también las butacas. Ustedes, me imagino, pudieron presenciar eso. ¿Esto ocurre en el entretiempo o ya al finalizar el primer tiempo ya habían algunos incidentes, Rodrigo, o comienzan derechamente cuando empieza el segundo tiempo? Sí, lo que está en el ambiente, mira, son las típicas cosas de barras bravas, ¿no? Que de esta brutalidad de las barras bravas. Claro. Estaba en el ambiente el robo de los famosos trapos, que tanto parece dolerle a los barra bravas y a estos grupos más cerca siempre de la delincuencia, el que les roben un trapo, una bandera. Eso empezó a exasperar los ánimos. Entonces, lo que nosotros entendimos cerca del fin del primer tiempo es que se tiraron algunos de estas banderas, de estos lienzos, las tiraron desde abajo, que estaban colgadas, ¿cierto?, a mitad de camino entre la barra de la U y estos hinchas de Independiente. Y de ahí en adelante se desata todo lo que tú ya relataste, lo de los baños, lo de las propias tribunas que se fueron rompiendo, y después esto que empezó a hacer de manera constante, que la organización empezó a pedir a los hinchas de la U que se vayan. Para poder proseguir el partido tenían que abandonar el estadio. Y había un grupo muy grande, que se quedó a resguardo hacia el costado. Yo estoy de frente a esa tribuna, hacia el costado izquierdo, a la izquierda arriba fundamentalmente.
y estaban los del costado derecho, que es los que generaban, que este puñado menor de barras, que son los que generaron los incidentes. Pero finalmente no se iban, volvían, volvían. Esto pasó muchísimo rato, ya no recuerdo cuánto tiempo, hasta que finalmente el grupo grande, ¿cierto?, el macro, sí, que no estaban involucrados en desmanes, deciden irse cuando se da el partido ya por finalizado. Y ahí se van. sí. Y este otro grupo menor, en algún minuto también tiende a irse y vuelven y siguen tirando cosas hacia abajo y siguen hasta que viene lo que es naturalmente lo más dramático de todas las imágenes que uno haya podido ver, al menos lo que vimos nosotros ahí en vivo. Sí. Que es cuando ya entra de vuelta la barra de Independiente. Se estaba yendo la gente del estadio y arremeten contra un grupo que había quedado en las tribunas, y ahí, yo no sé, igual tú me puedes ilustrar un poco por lo que ya relaté, Sí. pero ahí en lo que nosotros vemos, desnudan gente en la tribuna, golpean gente. Yo veo claramente una persona que no se mueve por mucho rato y que tampoco entra ni la policía ni un resguardo desde salud pública, nada, queda un cuerpo tirado en la tribuna arriba. Todo esto posterior además a los hinchas a los dos que son parte de los que son correteados hasta el extremo y que tienen que saltarlo, que finalmente se encuentran en que saltan al abismo. También quiero contar eso porque me lo aclararon después la gente de Independiente, ya terminado todo esto. La imagen en ese minuto en vivo es muy dramática porque uno siente que saltan al vacío o que los empujan este otro grupo a saltar al vacío. Yo veo al menos dos, no sé qué muestran las imágenes, pero yo veo en vivo a dos personas y hay in situ que tienen que saltar. Sí. Uno imagina, y con la perspectiva que te da el estadio, que esas personas habían muerto. Esa es mi sensación en ese minuto. Pero claro, después aclarando con la gente Independiente, hay bandejones por debajo de eso que no se ven desde adentro del estadio, hay conectores, entonces esa caída es de 4 a 5 metros, que igualmente es muy grande, Sí, claro. pero no es lo que uno al ver en esa o al tener esa sensación es lo que uno, al menos lo que yo pensaba que había ocurrido.